cuando se hacen estas votaciones por cuál es la mejor película de la historia argentina, salía el ejemplo de Invasión, que está guionada por Borges y Bioy Casares, y la dirige Hugo Santiago. Hugo Santiago. ¿Y estaba buena peli o...? Bueno, la peli a mí no me gusta, pero para nada. Pero además me parece una película que es inconcebible que la consuma un espectador promedio. Claro. ¿Por? Porque es muy lenta, porque el guión es súper literario y no tiene nada de cine. Porque apunta a algo que para mí en el cine no tiene gracia. Si todo es subtexto en tu película... No hay película. No hay película. Solo hay subtexto. Exactamente. Por ejemplo, para nosotros es la mejor película de la historia argentina, o por lo menos para mí... Es buen debate, a ver. Es Tiempo de Revancha. Creo que no la vi. De Aristarain, del año 81. Estamos más o menos en la misma. Protagonista. Es un flaco que sabe poner explosivos. No se sabe por qué sabe poner explosivos en los 80. Y se va a laburar una minera. Ahí se encuentra con un viejo amigo que también sabía poner explosivos. Y dicen, che, ¿y si fingimos que... Un accidente laboral. Un accidente laboral, así les robamos guita y así nos vamos de joda? Sí, y sí, bueno, lo después sabemos. de ahí se deviene toda una lucha contra básicamente... Hace unas semanas se viralizó este video en Twitter. Una persona grabó su pantalla, hizo el recorte y publicó lo siguiente. ¿Quiénes son estos chicos? Eso es lo primero que me pregunté. Después, investigando duramente, viendo 2 comentarios más abajo de ese tweet, me di cuenta de que se trataba de Amorina TV. Amorina TV es un canal de YouTube donde suben películas argentinas restauradas en 4K, con la idea de darle accesibilidad y buena calidad a películas que son difíciles de ver, porque en Argentina, lamentablemente, las políticas de preservación cultural son casi inexistentes. Tienen que existir personas muy específicas para que hagan un laburazo y poder conseguir ese material. La restauración es un proceso muy laborioso y que tiene que ser llevado a cabo por gente que se dedica a eso y le ponga un poco de voluntad. La restauración del material fílmico digital comprende distintas etapas que van desde la identificación de los materiales con los que se trabajará, en muchos casos su reparación física, hasta los tratamientos digitales de corrección de color, el formato y soporte final de exhibición y por supuesto el soporte en el que se lo preservará a largo plazo. Se puede restaurar todo aquello que se ha conservado, considerándose como materiales de mayor valor para la restauración, los negativos originales en fílmico, pero también todo material que pueda ayudar al proceso de investigación que se requiere realizar en todo proyecto de restauración audiovisual. Como ven, es un proceso muy delicado. Por eso deberían existir políticas públicas que preserven la existencia de estos materiales. En el caso de Amorina TV, lo que hacen es restaurarlas a través de inteligencia artificial. En realidad eso se llama upscaling, que es básicamente la inteligencia artificial completando los píxeles que faltan, haciendo como de cuenta, no sé, haciendo como imaginándose cómo era el material original, entonces le agrega píxeles y completa de alguna manera todo ese material dañado. Obviamente ese gesto se reagradece y entiendo que ellos no son justamente especialistas en la materia. Sin embargo, uno se encuentra con cosas como esta. ¿Quién le contestó el tweet a este chico que al parecer es parte de Amorina TV? Paula Félix Didier, una de las coordinadoras del proyecto de restauración de películas que tiene nuestro bellísimo Museo Malva, es decir, alguien que algo debe saber del tema, ¿no? Entonces tenemos a este grupo de jóvenes autodenominados cinéfilos que arman un cineclub, suben películas restauradas a YouTube, debaten, etc. De repente empiezan a tener un éxito más o menos progresivo y son invitados a un canal de streaming. Un canal de streaming que no deja de ser un medio masivo, porque también trae consigo redes y viralización. Entonces todos esos pensamientos que tenían ocultos debido al nicho, ahora se exponencian y empiezan a formar parte de una corriente de pensamiento hegemónica. Entonces se instalan narrativas a modo de tiré un facto, tiré una posta, etc. Y empiezan a instalarse estas cuestiones sin justamente cuestionar, valga la redundancia.
Entonces, quienes la cuestionan, tipos como Fernando Martín Peña o la tipa que restaura o encargada de restaurar las películas en 4K en el Malva, empiezan a cuestionarte, entonces se le empiezan a tildar de insoportables, snobs, insoportables, infumables, snobs, insoportables, etc. Todos le dicen las mismas cosas sin conocimiento alguno de quiénes son. Y le dicen cosas a gente que la verdad es que por ahí tiene un poquito de recorrido, pero como está en la juventud el ímpetu de querer cambiar las cosas, querer contradecir las cosas, el problema es que cuando estás leyendo mal lo que estás transformando, eso te deja como un pelotudo bárbaro y también rozando la mala educación, como fue el caso del tipo que le contestó a la restauradora del Malva. Romper con las cosas está bien, me parece perfecto. Pero romper de manera anárquica, sin releer ni reinterpretar los que estás justamente intentando romper, la verdad es que se transforma en un sinsentido absoluto. Esto tal vez lo podemos relacionar incluso con aquellos jóvenes del final de Invasión, que vamos a poder ver, que le van a decir al personaje de Irene, la esposa del protagonista principal, que esta vez las cosas van a ser de manera diferente. Algo que por el propio film sospechamos que no va a ser tan así. Bueno, ahora hablemos efectivamente de Invasión. Invasión es una película del año 1969 dirigida por Hugo Santiago, escrita por Borges, parte de Bioy Casares y el mismo director. ¿De qué trata? Trata de un grupo de 7 hombres comunes dirigidos por un viejo llamado Don Porfirio que toman la posta para defender Aquilea, su ciudad, de unos fucking invasores. Así de simple es la sinopsis. Ahora, ¿la película es así de simple? No, la película tiene complejidad y puede ser leída como toda buena película en varias capas. Vamos a tomar en cuenta que ustedes ya la vieron porque para profundizar en la película necesitaría valerme del contar específicamente situaciones que transcurren en esta. Invasión es una película que es difícil de catalogar en un género porque se ubica parcialmente en algunos para ir destruyendo las expectativas de quien mira con respecto a lo que debería suceder de estar viendo alguna película situada en estos géneros, sobre todo porque no existe un conflicto que se resuelva. Digamos que se caga en eso, pero justamente no se caga porque sí, sino porque la película se mueve en base a ganar tiempo, porque el conflicto desde el inicio ya está perdido. Esa invasión que vemos al final es prácticamente difícil de superar, sobre todo porque los habitantes de esa Aquilea no parecen darse cuenta del asunto. El grupo de 7 hombres, en su mayoría adultos, de unos 40 para arriba, son los únicos que actúan y lo hacen por amor al arte o para demostrar su valía, aún con sus dificultades para acatar órdenes y para no despistarse del asunto real. Vamos a ver durante casi todo el film cómo estos hombres intentan robar un camión con armas que los invasores, vestidos de gabardinas grises y resultando en un grupo homogéneo, acaba de hacer entrar a la ciudad. Ese camión que será el motivo de acción de estos personajes, repito, durante casi todo el film, me hace pensar en el nombre de la propia ciudad, Aquilea. ¿Qué significa Aquilea? Aquilea es un término usado en las fuentes clásicas para referirse a un lugar asediado y defendido basado en la concepción del coraje. Tiene su etimología originaria en Aquiles o Aquileo, héroe de la invasión a Troya en la Ilíada de Homero. No puedo dejar de pensar en el camión de esa escena inicial, introduciéndose en esa ciudad, camuflado como un transporte de carga que se dirige hacia la ciudad portuaria de Aquilea, que funciona a la vez como un espejo de Buenos Aires. Bien marcado está en el mapa cartográfico hecho especialmente para la película y que veremos en la secuencia inicial de créditos, detallando cada rincón de este lugar, indicándonos que si hay alguna manera de entrar a este es haciéndose pasar como uno más. El camión de carga también es un símil del caballo de Troya al que hace referencia mítica el nombre de la ciudad. Ese caballo de Troya, que funciona como distracción y que durante la película y más específicamente sobre el final, veremos que son muchos más y que por lo tanto ya no hay nada más que hacer, excepto luchar.
Invasión es una película en blanco y negro. Eso, como todos los elementos de la película, es una de las tantas elecciones de Hugo Santiago. Para ese entonces en el cine argentino ya existía el color. Es una elección, porque la fotografía utilizada para esta película es en base a claroscuros que funcionan para contar simbólicamente el extrañamiento en la figura de los invasores. No solo para contrastar en el uso del vestuario, gabardines grises los invasores, gabardinas negras los protagonistas, sino también para deformarlos con las luces y sombras. Y si hablamos de recursos estéticos, jamás podemos obviar el uso del sonido, algo que parece ser secundario en el cine. Si bien en mi opinión este elemento es el menos logrado de la película, supongo que por una cuestión tecnológica, no se puede negar que hay ideas sonoras que responden a la narración de la película y por sobre todo, generan un clima particular, justamente de extrañeza. Es ahí en gran parte donde se confirma el fantástico de la película. Podemos mencionar desde el tema principal de la película que luego se transforma hacia el final, convirtiéndose en uno mucho más moderno a sí mismo, reformulándose. En cuanto a los personajes, cada uno muere debido a sus propias debilidades, intentando superarlas o cayendo en sus trampas. Fíjense cómo todos los del grupo, excepto el personaje de Moon, sus debilidades son observables. La valentía del héroe en el caso de Herrera es traducida en la muerte a manos de los invasores, que no es un invasor, son todos los posibles habidos y por haber en la cancha de Boca, con una epicidad tremenda. El intento de mostrar valía por parte de Irala, quien siempre fue un cagón, muere con tal de salvar a sus amigos. Silva, el mujeriego, es engañado por una fe fatal, pero Moon es ciego. No solo muere por no ver el arma, sino que su advertencia, así como la podía hacer en otros personajes a través del encuadre o algo relacionado con lo visual, en este caso es sonoro. Moon es el único personaje que es acompañado durante todo el film por el sonido de un chajá que funciona a modo de advertencia y que nosotros como espectadores solo escuchamos, pero jamás vemos porque está fuera de campo. Vuelvo a repetir. Hay una idea clara en el uso del sonido cuando de repente entre situaciones que generan tensión dramática ocurre lo siguiente. Esto que ocurre se lo llama sonido acusmático, un sonido que no sabemos de dónde proviene ni qué fuente la emite, pero que entendemos que es parte de la diégesis ya que tampoco es música. Pienso en el salto de calidad que hubiese sido que Invasión tenga un tratamiento del sonido con una tecnología actual y mejorarla aún más en esta obra. Sin embargo, como podemos observar, te gusten o no te gusten, las ideas están y prevalecen. Y es el mismo ambiente sonoro que le aporta este sonido a la película, es el mismo ambiente que va con el tono lúgubre de la misma. Paralelamente a la historia de los 7 magníficos de Don Porfirio, sucede la historia de la pareja de nuestra protagonista, Irene, quien es una mujer
Y ya se sabe mucho y se ha hablado de la importancia de la mujer en el cine. Parece ser que esta película está adelantada 40 años a su tiempo y no le importa esa discusión. Porque Irene es la segunda mano del viejo don Porfirio y organiza la rebelión de los jóvenes, siendo esta su líder. No sabemos exactamente quiénes son esos jóvenes hasta la revelación del final, pero constantemente durante la película se cruzan. Los jóvenes reconocen a los viejos, pero no en viceversa. La verdadera función de la trama subyacente se nos revela cuando las formas anticuadas de los héroes, en pos de mostrar una valía que no sirve para nada, al menos a efectos prácticos en la película, pero sí toma forma de manera simbólica para alentar y enseñar la lucha a los jóvenes que van a tomar las armas en un futuro. Los 7 guapos funcionan como mártires y como la muerte de la vieja Aquilea, dejando paso a los nuevos, guiados por la mente maestra y trascendente el tiempo del viejo don Porfirio, revelado de esta manera a través del diálogo que habíamos hablado antes entre el joven líder e Irene. Tantos años estuve preparándolos. Ellos ya están adentro. Ahora la resistencia empieza. Ahora les toca a ustedes, los del sur. Ahora nos toca a nosotros, pero tendrá que ser de otra manera. Y también por esa transformación musical del tema principal en uno casi épico, que diría que otro tono, como si eso quisiese despertar algo en alguien. Lo que yo pienso es que la película está en constante diálogo con el espectador, pero este final aún más, porque lo que le está diciendo es que se avive, que tome sus armas y que no sea un habitante más de aquella vieja Aquilea, independientemente de si es un espectador activo o no. Y visto lo visto a partir de la discusión tuitera, no pareciera ser que haya muchos activos, sino más bien lo contrario. Entonces, ¿es verdad que Invasión no tiene nada de cine? ¿Es verdad que tiene un guión demasiado literario, que es poco accesible o que es muy larga? Yo lo único que les puedo responder con respecto a eso es que, primero, no sé qué significa que no tenga nada de cine o que sea literario. Me parece que ese argumento es más una justificación, una excusa para decir que la película no te gustó. Así como cuando hay un estreno y se habla y se recomienda porque tiene una buena, o se critica porque tiene una mala fotografía, o si tiene un guión sólido, o si buenas actuaciones y toda esa sarta de pavadas. En general no se profundiza en si está bien trasladado lo técnico, eso que se menciona, en función de la narración, sino más bien si gustó o no gustó. Y eso de análisis no tiene absolutamente nada. Lo que puedo decir es que si bien yo he intentado descubrir en este video las diversas capas de Invasión, fue solo eso. Un intento más allá de decir si me gusta una película, mucho menos categorizar si tiene o no cine en base a la nada misma. Y todo esto en un solo visionado, habiendo leído algunos artículos, escuchado algunas reseñas o críticas o leído algunos teoremas. Imagínense la cantidad de ideas a explorar en un tiempo más prolongado y después formular ideas propias de cada uno de los espectadores que ve esta película. La idea de alguien que estudia o que se dedica o se quiere dedicar a esto no es tirar factos a través
de redes, sino detenerse y pensar las cosas que uno esgrime. Si no, no tiene valor, se queda en lo efímero y en llevar gente a tu fiestita de San Telmo, fumar y flashear viendo los planos holandeses de Gaspar Noé. Y ojo que hablo en conocimiento de causa, yo no me eximo de ese tipo de actitudes. Pero si uno se va a presentar como comunicador o como un especialista, es justamente porque tiene un conocimiento. Y por sobre todo, para ser presentado como uno tiene que ser cuidadoso con lo que dice y no querer quedar como un fuckboy, porque hermano, a la primera que alguien te contraargumenta, se te acaba la nafta. Yo no sé si Invasión es o no la mejor película de la Argentina, no lo sé ni me importa. Lo único que le tengo es un profundo respeto, sobre todo porque deja en evidencia uno de nuestros máximos problemas coyunturales y aborda el significado de lo que es la patria y el valor de su defensa. Sin más que decir, nos vemos en un próximo episodio.